Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Soy Pablo y hoy les voy a hablar de la importancia de tener un diagnóstico a la edad de adolescente o joven dentro del espectro autista. La mayoría de madres que acuden a consulta me dicen, yo sabía que algo estaba mal, yo sabía que algo estaba pasando, no sabía qué era. Casi todas mis pacientes al menos han pasado por el trastorno por déficit de atención, trastorno por déficit de atención más hiperactividad, algún tipo de trastorno del aprendizaje y luego, después de algún tiempo, el autismo. Comúnmente, o en casi todos los casos, han sido diagnosticadas con los hijos de ellas con Asperger, que ahora ya no lo utilizamos, pero la mayoría ha sido diagnosticado de esa forma. Ellas, al igual que la mayoría de gente, entendía que el autismo es de una forma, porque en los libros encontramos siempre el autismo enfocado a niños, ¿sí? A niños pequeños donde que escaso contacto visual, que no pone atención a ciertas cosas, que organiza cosas, lo que ya en adolescencia en muchas de las ocasiones no pasa. Vemos jóvenes que sienten mucho interés y necesidad por socializar, pero no saben cómo hacerlo. Jóvenes que se obsesionan por un tema específico y lo saben tanto que incluso pueden dar toda la historia de cómo funciona o cómo es aquello que les gusta. Vemos jóvenes que están sufriendo el rechazo y son conscientes de este rechazo. También son conscientes de que de alguna u otra manera son diferentes al resto. Por ende, es importante entender que tanto el diagnóstico en la niñez como el diagnóstico en la juventud van a llevarnos al mismo punto, que es el autismo, pero con diferentes vertientes. En el un caso vamos a ver lo que todo el mundo conoce, como pues la ausencia de vista, como ya les dije hace rato, y en el otro caso vamos a encontrar características muy diferentes, obsesividad, incluso adolescencia también puede traer algún tema de depresión al sentirse juzgados, señalados. Entonces es importante trabajar de la mano con un neurólogo o psiquiatra para poder a nivel terapéutico irlo nivelando y regulando. ¿Por qué es importante tener este diagnóstico en la adolescencia? Porque nos permite abrirnos a un mapa, saber sobre qué estamos trabajando y saber qué podemos hacer. También podemos trabajar únicamente con las conductas sin tener un diagnóstico, pero al tener un diagnóstico tenemos mayor claridad en qué podemos y qué no podemos hacer y cómo nos va a ayudar también la parte de medicina, los medicamentos, el trabajo que hace tanto neurología como psiquiatría para ayudar en la inclusión escolar, que es la parte más importante, o incluso en la inclusión laboral. Pero al trabajar en conjunto con un diagnóstico podemos ir generando nuevas cosas, nuevos avances. Entonces, volviendo a la parte principal, ¿por qué es importante tener un diagnóstico en la adolescencia? Uno, porque me da respuestas, me permite de alguna manera entender el porqué de tantas actitudes y decir, ah, era por esto que estaba actuando de tal o cual manera. Y dos, me permite observar un camino en el que ya puedo situarme y empezar a caminar. Un camino en el que puedo decir, ah, necesita este tipo de terapia, necesita este tipo de atención, necesita este tipo de cuidado. Por eso es importante tener un diagnóstico a la edad que fuera para poder seguir avanzando. Y luego también contar con el profesional adecuado, el profesional que me permita y me ayude a encaminar según el nivel de desarrollo de mi hijo. No puedo yo buscar un profesional que trabaje con niños y sea especialista en niños y ahora quiera trabajar con alguien de 17 que pues no tiene nada que ver con un niño, ¿sí? Son otras formas de ver la vida, son otras formas de entender el mundo y, y otras etapas de vida que está viviendo. Por lo cual, aparte del diagnóstico, también es importante encontrar el profesional adecuado y de esta forma permitirse ayudar. Y junto con esto, la mamá necesita también encontrar estrategias para saber qué hacer de aquí en adelante, porque no únicamente se trabaja con el adolescente, que estamos en la etapa de adolescencia más el diagnóstico de autismo, la mamá necesita entender esas dos etapas y ver cómo se fusionan y cómo trabajan juntas. Entonces,
Es necesario que tú como madre sepas qué hacer, es necesario que tu hijo tenga el diagnóstico adecuado y que tenga el terapeuta adecuado para que juntos vayan poniendo los objetivos y metas y de esta forma vayan ganando paso a paso autonomía y sobre todo una calidad de vida muy bonita. Los veo en el próximo video, muchas gracias por ver los leo en los comentarios, muchas gracias.